Pues vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar de, a mi parecer, el sentido más complejo del sistema visual. Y bueno, primero es importante mencionar ciertos principios de la óptica, ¿va? La velocidad de la luz viaja a unos 300, a unos 300 kilómetros por segundo. Cuando la luz viaja, puede que en su trayecto se encuentre con alguna superficie transparente, sea sólida o líquida, que al momento de entrar en contacto con esta superficie, dependiendo de la disposición del material, en este caso un vidrio, va a cambiar la dirección de los rayos. Pero antes es importante hablar del índice de refracción. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en determinado medio, luz. Por lo tanto, en general, el índice de la luz en el aire es de 1, porque pues, no hay velocidad más alta que la de la luz en comparación con la luz. Cuando la velocidad de la luz en el aire de 300 kilómetros por segundo entra en contacto con otra superficie, en este caso una ventana, por ejemplo esta ventana, su velocidad disminuye a 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, el índice de refracción, si hacemos la división de 300 entre 200, es de 1.5, ¿va? Y bueno, cuando la superficie es perpendicular a los rayos siguen su curso de manera igual, no alteran su dirección. Sin embargo, si los rayos se encuentran con una superficie que tiene alguna angulación o una disposición diferente, los rayos van a cambiar de dirección. ¿Va? De alguna manera simple, es el ejemplo de la ventana, ¿no? Muchos rayos atraviesan la ventana, pero la ventana, al ser perpendicular, los rayos solo disminuyen su velocidad. ¿Va? Bueno, todo el capítulo 1 de Gaito, podemos reducirlo a esto. ¿Va? Si una luz tiene una superficie convexa, se va a encargar de que al momento de que los rayos entren en contacto con esta superficie, los rayos se concentren. ¿Ok? Convexa, concentra. Convexa, converge. ¿Ok? Los rayos van a converger en lo que le llamamos punto focal. Y la distancia entre la superficie y el punto focal se le denomina distancia focal. Va a pasar lo totalmente contrario, pero en una superficie, una lente cóncava. ¿Va? Al momento de entrar los rayos en una lente cóncava, estos van a diverger, van a cambiar el sentido. ¿Ok? En resumidos términos, convexo converge, cóncavo diverge. ¿Va? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Pero qué era la distancia focal? La distancia focal, distancia entre la superficie, digamos en este caso el vidrio, y el punto focal, o sea, donde convergen todos los puntos. ¿Va? No por nada. Y bueno, en general, la máxima capacidad de la lente de concentrar los rayos se le va a denominar poder dióptrico o poder de refracción. Entre más convexa sea la superficie, mayor poder dióptrico.
Y este poder dióptrico se mide en dioptrías, que es la unidad del poder de refracción. Por lo tanto, una superficie convexa con una dioptría será capaz de concentrar los rayos a 1 metro de distancia. ¿Ok? Al aumentar el poder dióptrico, o sea, al aumentar mis dioptrías, el punto focal va a estar más cercano al lente, porque es más capaz de concentrar los rayos a una distancia menor. En el caso del ojo, pues obviamente no serviría tener una dioptría, porque no serviría pues converger los rayos 1 metro después de nosotros, ¿no? Es por esto que existen dos estructuras con poder de refracción en el ojo. Las dos más importantes, la córnea y el cristalino. La que de estas dos tiene el mayor poder dióptrico es la córnea. Como dijo Diego, 2/3 del total, que son 59 dioptrías. Sin embargo, el cristalino tiene una peculiaridad muy importante. Esto es que su poder dióptrico puede aumentar dependiendo de su forma. Un proceso que se denomina acomodación. Por lo tanto, el cristalino de tener 20 dioptrías puede aumentar hasta tener 14 más, 74 o 32 dioptrías. Más adelante vamos a hablar de acomodación. Y bueno, lo que se encuentra aquí son los índices de refracción. Recordemos que los rayos, al entrar en contacto con otra sustancia, entre otra estructura, que puede ser sólido o líquido, recordemos que el ojo es una esfera llena de líquido. Entonces, lo que aparece aquí es la diferencia, el cociente entre la velocidad del aire con la velocidad, por ejemplo, del humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, ¿no? Bueno. Siempre se pregunta, siempre, estructura con mayor poder de refracción del ojo. ¿Cuál es? Córnea, ¿va? Y también siempre es preguntable, ¿cuáles son las dos estructuras con mayor poder de refracción en el ojo? Cristalino y córnea. ¿Va? ¿Muy claro? Sí. Bien, avanzamos. Existe algo que la mayoría de aquí llegamos a tener, lo hemos escuchado por lo menos, que se llaman errores de refracción. Una persona que es emétrope concentra los rayos en la retina, ¿no? Se olvidó mencionarles hace un momento que las 59 dioptrías son necesarias para que la imagen se proyecte aproximadamente 1.7 centímetros después de entrar en contacto con las superficies de convergencia. ¿Ok? Y bueno, una persona emétrope concentra los rayos en la retina, necesarios para la interpretación de la información visual. Sin embargo, podría existir la situación en la cual el globo ocular es más pequeño, mismo poder de refracción. Por lo tanto, la imagen no se proyectaría en la retina, se proyectaría después, porque es el mismo poder dióptrico a una distancia focal más pequeña. O podría suceder que el globo ocular sea más grande y el mismo poder dióptrico, entonces una distancia focal más pequeña para la distancia a la que queremos proyectar. ¿Va? Y bueno, con lo que ya hemos aprendido, si una lente que es cóncava tiene la capacidad de diverger los rayos, si los divergemos antes de entrar en contacto con las superficies de convergencia, pues vamos a retrasar la distancia focal, por lo tanto se proyecta en la retina. ¿Va? Lo contrario en la hipermetropía.
lente convexa, concentra los rayos antes, aumentamos nuestro poder dióptrico y la imagen se proyecta en la retina. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Va. Y bueno, el Gannon menciona que los niños no deben dormir con la luz prendida. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, muy bien. Porque mientras más luz se tenga, el ojo va creciendo más. Perfecto, Alejandro, muy bien. La cantidad, el tamaño del globo ocular es determinado por la cantidad de luz que se proyecta en la retina. ¿Ok? Es por esto que se dice que la miopía ha sido una de las enfermedades que conforme hemos ido evolucionando han aumentado su incidencia. Porque se dice que el que hayamos evolucionado, el que cada vez somos personas que leen, que trabajan con computadoras, que trabajan con celulares, que reciben más luz sobre la retina, va a estimular más el crecimiento ocular. ¿No? Por eso se dice que esto ha ido incrementando. Bueno, como mencionamos hace un momento, el ojo es una esfera llena de líquido encerrada por 3 capas. ¿Cuál es su nombre, perdón? Sí, Jorge. ¿Cuáles son estas 3 capas? No. Atrás de Jorge, Jimena. Jimena. No sé, no leí para ser sincera. Chale, ¿por qué no leíste? No tuve tiempo, perdón. Bueno, esperamos que no vuelva a pasar. Atrás de Jimena, ¿quién es? Mariana. Mariana, muy bien. No recuerdo si es lo del humor vítreo y el cristalino. No. Entonces, no sé. ¿Cómo te llamas, perdón? Diana. Diana, muy bien. Diana. Estaba pensando en lo mismo que Mariana. No. ¿Cuál es su nombre? Karen. Karen. Es la esclerocorneal, la vascular y la dolorosa. Muy bien. ¿Dónde es que yo, Karen? ¿Va? Esclerocorneal, la vascular y la retina. La esclera es la más exterior, la túnica vascular, la del medio, y la retina es la del centro, ¿va? A grosso modo, de manera un poco simplista, la retina contiene las neuronas que son sensibles a la luz y que después transmiten la información hasta el sistema nervioso central. La retina se dice que es más una parte del sistema nervioso central por sus características. Después tenemos a la túnica uveal, la cual tiene varios componentes. Uno de ellos es el coroides. El coroides es un lecho capilar que se encarga de irrigar a los fotorreceptores. Después tenemos el epitelio pigmentario, que de sus funciones hablaremos después. Después tenemos el cuerpo ciliar, que tiene 2 componentes, el componente muscular y el componente vascular. ¿Va? El componente vascular también se le denomina procesos ciliares. Y finalmente está el iris, que el iris es la superficie que le otorga el color al ojo y que en sus funciones también hablaremos después. Muy bien, avanzamos. Y la esclera. La esclera, que es una túnica fibrosa compuesta de colágeno tipo 1 muy resistente, que en superficie más anterior pierde su continuidad para estar en contacto con la córnea. ¿Va? Y bueno, es importante brevemente hablar de las cámaras del ojo. En general, la cámara anterior delimitada por la córnea y por el iris, la cámara posterior por el iris y el cristalino, y la cámara vítrea delimitada por la parte posterior del cristalino y la retina. ¿Va? Muy bien. Diego, ¿cuál es la función del humor acuoso?
acuerdas? Echeverría, ¿no? Se encarga de albergar, es órgano que es una capacidad, se encarga de albergar los cristalinos. ¿Qué? Se encarga de albergar los cristalinos. Albergar al cristalino. La forma convencida es que se pueda. No. Ricardo, ¿no? Ricardo, ¿cuál es la función del humor acuoso? Nayeli. ¿Sí, verdad? Nayeli, ¿cuál es la función del humor acuoso? Solamente recuerdo que el cuerpo auxiliar hace tiempo. Ah. Pero bueno, no me respondas estas preguntas, vamos por hoy. ¿Cómo te llamas? Dulce. ¿Estás Dulce? Tampoco. ¿No? ¿Cómo te llamas? Vicky, es cierto. Esa era mi mamá, por eso estaba. Y él se llamaba así o no, pero. Vicky, ¿no sabes? Sería para nutrir las piezas de la comida. Perfecto, Pedro, muy bien. Tú eres Pedro, el chico proyector, ¿verdad? Pedro dijo algo muy importante. El humor acuoso se encarga de nutrir al cristalino y a la córnea. El cristalino y la córnea son tejidos avasculares, muy inervados, pero no están vascularizados, ¿no? Por lo tanto, el humor acuoso se encarga de suplir de nutrientes a estas dos estructuras. ¿Quién inerva al trigémino? ¿Quién inerva la córnea del trigémino? Muy bien. Nayeli ya nos dio un spoiler donde se forman los poros ciliares, ¿va? El componente vascular del cuerpo ciliar. Otra cosa, que a lo mejor era lo que estaba hablando Echeverría, es que el humor acuoso también mantiene la presión en el ojo y de alguna forma facilita la forma de este. ¿Dónde nos quedamos? Andrea, ¿a qué velocidad se forma el humor acuoso? 2 a 3 mililitros por minuto. ¿Va? Salud. Y bueno, en general, al momento de estarse formando, el cuerpo ciliar viaja por la superficie anterior del cristalino, entra a la cámara anterior por la pupila, después de ahí viaja al ángulo iridocorneal, donde se reabsorbe, ¿va? Entonces, ¿cómo se le llama al lugar donde se reabsorbe? Cristian. Muy bien. Conducto de Schlemm, que se encuentra en el ángulo iridocorneal. Rafa, ¿cuál es la presión intraocular normal del ojo? Pues va en un intervalo de 12 a 20 milímetros. Perfecto, Rafa, muy bien. Ese es un intervalo. Como medida promedio, 15 milímetros de mercurio, ¿no? Es una medida sumamente importante que se valora en la clínica, entonces nunca se les olvide. Y bueno, estos son los poros ciliares, el componente vascular, el cuerpo ciliar, que tiene una superficie muy extensa, se dice como que es 6 centímetros cuadrados, que se encarga de secretar el humor acuoso. Hablamos, Cristian nos dijo que en el conducto de Schlemm se reabsorbe el humor acuoso. Después de reabsorberse, pasa a las venas acuosas y después a las venas sanguíneas para regresar a la circulación general y completar su ciclo de reabsorción. ¿Va? Esto es lo básico que debemos saber del humor acuoso. Después está el humor vítreo. El humor vítreo constituye aproximadamente el 80% de la totalidad del ojo, del volumen del ojo. Y a diferencia del humor acuoso, el humor vítreo es una sustancia que no es dinámica, o sea que no tiene un recambio, ¿va? Que es estable. Y este es importante para mantener la forma del ojo. De manera más concreta, mantiene una superficie uniforme sobre la retina para que no haya alteraciones en el relieve y en la forma de la retina que podrían interferir con la calidad de la imagen. A su vez cumple funciones de fagocitosis, o sea, de comerse
ciertos elementos que podrían interferir con la visión. ¿Todo claro? Muy bien. Y bueno, esto es lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Hay entre pulmones? Siempre hay un chico o chica en los pulmones. Y bueno, la acomodación son los cambios. Gracias. Cristian. Alejandro. ¿Qué te quiere decir Cristian? No sé. Alejandro. Muy bien. La acomodación es el proceso por el cual existen cambios en la forma del cristalino. Son referidos como el proceso de acomodación. Si yo ahorita me siento en este momento y veo el termo que está sobre la banca de Diego, más o menos estoy como a 5 metros. Pero se dice que de manera normal el ojo es capaz en reposo de enfocar objetos situados a una distancia más allá de 7 metros. Sin embargo, si en este momento quisiera leer las letras del marcador, mi ojo tuvo que sufrir un cambio en la forma del cristalino que le propiciara poder ver de cerca. ¿Va? Y esto va a partir por las alteraciones en la forma del cristalino. Del cuerpo ciliar, del componente muscular, parten unos, por así decirlo, hilos que se denominan fibras sonulares, las cuales, por así decirlo, pueden malear al cristalino. ¿Va? Esta es una tablita que aparece en su manual, que me la robaron, les pasé un apunte mío y la pusieron, pero no me dieron mis créditos, pero bueno, no me voy. Puede tornarse un tanto confuso, por lo tanto voy a ir pausado. Cuando el músculo ciliar está contraído, las fibras sonulares están flojas. Cuando el músculo ciliar se encuentra relajado, las fibras sonulares están tensas. Por lo tanto, la disposición de las fibras, para que lo entiendan de una manera más sencilla, las fibras se encuentran, por así decirlo, así. ¿Va? Y del proceso ciliar parten las fibras sonulares. ¿Va? Por lo tanto, si tenemos una disposición del músculo de esta forma, las fibras musculares están de esta forma, al momento de contraerse, imagínense que de cada dedo parte una fibra sonular, las fibras sonulares se aproximarían, por lo tanto quedarían flojas. Si las fibras están flojas, el cristalino queda un poquito más abombado. Si queda más abombado, aumenta su capacidad de refracción y podemos ver de cerca. ¿Va? La situación de aquí abajo es lo que sucede de manera normal cuando vamos caminando por la calle, sin necesidad de enfocar algo. Las fibras musculares están relajadas, por lo tanto, las fibras sonulares se encuentran tensas, mantienen cierta tensión y jalan al cristalino y lo mantienen aplanado. Por lo tanto, no es tan convexo y por lo tanto es necesario para ver de lejos. Perdón. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si quieren acordar de algo para desatar toda esta idea mental, es que contraído y cercanía empiezan con C. ¿Va? Pues cuando el músculo ciliar está contraído, ¿se acuerdan de sus dedos? Contraído, fibras sonulares se aflojan, el cristalino se abomba y vemos de cerca. ¿Va? ¿Perdón? Ah, pues ya. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Muy bien. Avanzamos. Perdón, sigo un poquito rojo. Gracias, Alex. Ándale. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la retina. La retina
es una lámina muy delgada de tejido que reviste todo el dorso del ojo y que contiene las células fotosensibles, los fotorreceptores. De manera un poco sencilla y un tanto global, vamos a tener un estímulo, en este caso es un estímulo lumínico, energía física, un fotón, que va a ser detectado por un fotorreceptor, el cual va a cambiar, salud, va a cambiar energía física, o sea, energía lumínica, en energía química, la cual es necesaria para enviar una señal al sistema nervioso central. Perdón. Ay, pero ya mañana están mejor. O están muy emocionados o son muy serios, son muy callados. Voy a tomarlo como que están emocionados. Y bueno, en general, la retina tiene 10 capas, ¿va? Más que aprender otras 10 capas, que sí se los recomiendo porque a mucha gente le gusta preguntarlos, es importante que recuerden que cuando se hable de una capa nuclear, estamos hablando del soma de esa célula. Y cuando se hable de capas plexiformes, son las sinapsis hechas por dos células, dos o más células, ¿va? Y bueno, en general vamos a tener 5 tipos de células en la retina: los fotorreceptores, las células horizontales, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares, ¿no? A continuación vamos a hablar de las características de estas células, empezando por las más complejas, los fotorreceptores. Tenemos dos: los conos y los bastones, ¿va? Que estos tienen dos segmentos: un segmento externo que está en contacto con el epitelio pigmentario y un segmento interno en contacto con las otras células. Perdón. Y bueno, el segmento externo es el que contiene discos membranosos, los cuales albergan al fotopigmento, la sustancia que es fotosensible, ¿va? El segmento interno contiene la maquinaria celular necesaria para la funcionalidad celular, ¿no? Desde mitocondrias, núcleo, todo lo que ya vieron anteriormente. Perdón. ¿Claro? ¿Sí? Vamos a empezar a complicarnos un poquito. En la oscuridad, cuando no observamos nada, no hay un estímulo lumínico, no hay un estímulo que pueda ser detectado por estos receptores. En el segmento externo hay un flujo de entrada de calcio y de sodio por un canal que es sensible, o más bien controlado, por la cantidad de GMP cíclico, ¿va? La cantidad de GMP cíclico va a regular que el canal esté abierto o esté cerrado. En otras palabras, a mayor GMP cíclico, canal abierto; menor GMP cíclico, canal cerrado. ¿Ok? Y en el segmento interno ocurre algo contrario. En el segmento interno existe un flujo de salida de un catión, del potasio, de manera basal, ¿va? ¿Queda claro esto? Este flujo de iones, entrada de calcio y sodio en el segmento externo, y salida de potasio en el segmento interno. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Ahora va a llegar la luz. Llega la luz, estimula al fotorreceptor
y por algo que ahorita vamos a ver, disminuye la cantidad de GMP cíclico. Al disminuir la cantidad de GMP cíclico, no entra ni el calcio ni el sodio. Por lo tanto, el interior no se hace menos negativo, se mantiene negativo. Digo, sí. O sea, dije, el interior no se hace menos negativo, se mantiene igual de negativo. Pero el segmento interno no se ve afectado por la luz. Este sigue perdiendo cationes. Por lo tanto, si el segmento interno no pierde cationes, la célula se hiperpolariza. ¿Va? Es por esto que se dice que el fotorreceptor, cuando se estimula, tiene un potencial hiperpolarizante, ¿va? No despolarizante. ¿Ok? ¿Queda claro? Claro. Manera basal, sin luz, no hay estímulo. El calcio y el sodio entran al segmento externo por un canal regulado por GMP cíclico. En el segmento interno, de manera basal, siempre afectado o no por luz, siempre sale potasio, ¿va? Un flujo diferente, estamos perdiendo cationes. Al momento de ocurrir un estímulo lumínico, por algo que vamos a ver a continuación, disminuyen las concentraciones de GMP cíclico. El canal se cierra, no entra ni el calcio ni el sodio. Esta célula no se hace menos negativa por lo que ocurre normalmente otras veces. En otras instancias normalmente entran cationes, la célula se despolariza, ¿no? Pero aquí no pierde cationes, pierde cationes porque no entran, y en el segmento interno sí los pierde porque el flujo se mantiene basal. Por lo tanto, el potencial es hiperpolarizante, no es polarizante. ¿Va? ¿Claros? Sí. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de algo introductorio para entender cómo disminuye la cantidad de GMP cíclico. ¿Va? La serie de cambios bioquímicos que finalmente conducen a una reducción en los niveles de GMP cíclico comienza cuando el fotón es absorbido por el fotopigmento. Un fotopigmento está constituido de retinal y opsinas, fotopigmento. ¿Va? El retinal es un aldehído de la vitamina A, es la porción sensible del fotopigmento, o sea, es la que detecta el fotón. Y las opsinas es una serie de proteínas transmembrana. Eso se refiere cuando dice con 7 u 8 dominios transmembrana, las cuales tanto el retinal como las opsinas están en contacto. ¿Va? El fotopigmento más estudiado es la rodopsina. La rodopsina es el pigmento de los bastones, que está compuesto de 11 cis-retinal y escotopsina. ¿Va? 11 cis-retinal más escotopsina, rodopsina. ¿Va? 11 cis-retinal. Ahorita va bien adelante. Y bueno, la diferencia en las características y propiedades de las opsinas es lo que hace que un fotorreceptor sea sensible a una longitud de onda. En otras palabras, las características de las opsinas hacen que un fotorreceptor sea sensible a un color o a un tipo de luz. La característica de esta es la que determina la diferencia en los demás. ¿Va? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cuál dijiste que era el nombre de la opsina? En el caso de Escotopsina, de la rodopsina. Escotopsina. Como el boxeador, escotopsina. ¿Puedes repetir un poco de las opciones? Sí, claro. Las opsinas son las que dan la diferencia en el fotopigmento en relación al tipo de luz o al color que detecta el fotopigmento. ¿Va? ¿Queda claro? Sí. Bien. Esta imagen muestra
lo que sucede con la rodopsina. Esta imagen es del Guyton. El Guyton menciona que la rodopsina, esta proteína que está aquí, al momento de entrar en contacto con energía lumínica, se convierte en vatorrodopsina, un metabolito directo de la rodopsina, pero que el 11-cis-retinal y la opsina han cambiado, en su conformación, lo que hace que el 11-cis-retinal vaya a todo transretinal y sea menos afín por esta proteína. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Ok. Después viene una serie de cambios que no se agobien tanto, no es tan necesario que lo sepan, que va de vatorrodopsina, lumirodopsina, metarodopsina 1, metarodopsina 2, que es la forma activa de la rodopsina, pero, y mencionen que eso sucede. Esta es la forma activa, y ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Y esto de aquí, o sea, cómo regresa el retinal de todo trans a 11-cis. Guyton menciona que es por una isomerasa, pero de esto vamos a hablar después, ¿va? Porque recordemos que tanto la rodopsina, que ya sufrió muchas alteraciones bioquímicas para detectar la luz, tiene que regresar a su forma normal para volver a ser activada, ¿va? Bueno, estábamos hablando que había algo que por la luz iba a disminuir las concentraciones de GMP cíclico e iba a cerrar el canal. Al momento de llegar la luz, existen cambios conformacionales en la rodopsina que ya hablamos. Estos cambios, o sea, la metarodopsina 2, la rodopsina activada, va a determinar en la activación de un segundo mensajero, la transducina, ¿va? La transducina, al activarse, esta va a activar una enzima denominada fosfodiesterasa, que se abrevia PDE. ¿Sigo aquí? La fosfodiesterasa es capaz de hidrolizar al GMP cíclico. Si lo hidroliza, lo elimina. Y si lo elimina, se cierra el canal. Y sucede lo que ya hablamos. Otra vez. La luz llega a la rodopsina, hace cambios conformaciones en la proteína, activa un segundo mensajero que se llama transducina. La transducina activa una enzima que se llama fosfodiesterasa, la cual es capaz de hidrolizar el GMP cíclico y cerrar el canal. ¿Va? Y bueno, no es tan relevante que sepan esto, pero es importante para dimensionar lo que sucede. Una vez que existen cambios conformacionales en la rodopsina, se activan alrededor de 800 segundos mensajeros de transducina. Cada transducina, o sea, una transducina activa una fosfodiesterasa. ¿Ok? Otra vez. Rodopsina activa 800 moléculas de transducina. Una transducina activa una fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa es capaz de cerrar 6 canales de GMP cíclico. Por lo tanto, en términos globales, una rodopsina, un fotopigmento, es capaz de cerrar aproximadamente 200 canales de GMP cíclico. Porque es lo necesario para disminuir el voltaje 1 milímetro de mercurio. ¿Va? Les digo, no es como que les vaya a pedir en el examen, ni en la vida se les va a presentar que sepan esto. Pero es necesario para dimensionar el proceso. ¿Va? ¿Queda claro? Muy bien. Avanzamos. Dime, Diego. Lo que pasa es que no me llaman tanto de lo conocido porque si tocaba hay una de las fosfaturas fosfodiesterasa, me dices que esa cosa son 6 canales. Dices, por ejemplo, que la rodopsina tiene 800. Es
800 se van a por 800 de transvestina, de transvestina más 800 de la Fosfodiesterasa. fosfodiesterasa. Y esos por la fosfodiesterasa son 6 de... Ajá. Entonces no son 200, son 4800. Sí, esto lo menciona el Purves. ¿Va? Y más que decir, lo dijo Purves y ya no hay comentarios porque tiene razón lo que tú dices. Se habla de un poquito de términos generales, o sea, te da como un rango de lo que podría ser. O sea, a lo mejor una molécula de rodopsina, en vez de activar 800, puede que active 200. ¿Va? No es un rango. Pero esto es un poquito para dimensionar lo que sucede, ¿no? Pero tienes totalmente la razón, no sabías eso. ¿Va? Dime, dime. Pues si le ves que llega el botón directo a lo de, ¿cómo se llama? A la Rodopsina. rodopsina, pero yo oí decir que también, o sea, que el retinol es el que va a causar la combinación de la rodopsina. Ah, sí, es lo que hablamos. Pero en general, acuérdate, a la rodopsina se le denomina al retinal junto con la escotopsina. Todos los cambios, o sea, el que detecta eso, sí es el 11-cis retinal, el que tiene tu habla. Pero en general, todo lo que sucede es responsable de ambos, de la conjunción de escotopsina y 11-cis retinal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Porque tienes razón, el retinal es el que detecta la energía lumínica. ¿Va? Y bueno, una vez activados estos mecanismos, es necesario que tanto la rodopsina, que estaba en metarrodopsina 2, vuelva a ser rodopsina, y que el 11-cis retinal, que fue después a todo trans, regrese una vez más a 11-cis. Por lo tanto, una vez que la rodopsina ha sido activada, se fosforila rápidamente por la rodopsinquinasa. ¿Va? La rodopsinquinasa permite otra proteína que se llama arrestina unirse a la rodopsina y que ésta no pueda activar el segundo mensajero, que es la transducina. ¿Ok? Otra vez. La rodopsina es fosforilada por la rodopsina quinasa, que permite a la proteína que se llama arrestina unirse a la rodopsina. La rodopsina con la arrestina no puede activar a la transducina y desencadenar todo lo que ya vimos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Y bueno, la restauración del retinal, o sea que vaya el retinal de una vez que está activado como todo transretinal a 11-cis, es conocido como el ciclo retinoide, que es lo que Guyton menciona clínicamente es un isomerasa. ¿Va? El ciclo retinoide, lo relevante de este es que entendamos que es el proceso de restauración del retinal. Y esto comienza así. Recordemos que el segmento externo del fotorreceptor está en contacto con el epitelio pigmentario. Al momento de llegar luz al 11-cis, el 11-cis, recordemos que se pierde su afinidad por la escotopsina y, por así decirlo, sale del segmento externo y por una proteína chaperona que se denomina IRBP o proteína de unión a retinoide interfotorreceptor, para los compas, IRBP. La IRBP hace que el retinal, en este caso el todo transretinal, entre al epitelio pigmentario y que en este sucedan un montón de alteraciones enzimáticas que regresen una vez más a 11-cis retinal, y el 11-cis retinal, una vez más por la proteína IRBP, entre al segmento externo y se una otra vez a la escotopsina para juntos formar la rodopsina. ¿Va? Sé que puede tornarse un poco difícil y un poco confuso, pero estoy seguro que si a algún otro de sus compañeros que no son del grupo de Santana o del doctor Reyes les preguntan de esto, no lo van a saber, ¿va? Porque esto es más neurociencia que otra cosa. Entonces, no se hago bien tanto, pero es importante que dimensionen esto, ¿va?
porque las cosas hay que hacerlas fáciles, pero nunca simples, ¿no? ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Y bueno, en general el ciclo retinoide es críticamente importante para mantener la sensibilidad de los fotorreceptores, o sea que vuelvan a ser activados, regresar todo a la normalidad. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Pues neta no sé si están muy atentos, pero bueno, me asustan, ¿verdad? Y bueno, existe algo que se llama adaptación a la luz, en el cual los fotorreceptores son más sensibles a niveles más bajos, más bajos de iluminación. Conforme aumenta el nivel de iluminación, disminuye la sensibilidad. Esto debido a que esto parte como un bucle de retroalimentación negativa. Al momento de disminuir la concentración de calcio citoplásmica, se dice que la rodopsinquinasa se vuelve más activa. Carlos, ¿qué hacía la rodopsinquinasa? Pedro. ¿Cómo? Fuerte. Esa se fosforilaba a la proteína la rodopsina fosforila, la rodopsinquinasa fosforila la rodopsina para que se una a la restina y ya no pueda la rodopsina activar la transducina. Creo que no es un momento. Entonces, si la activamos, esta proteína, este proceso de que la rodopsina regrese a su estado normal va a ocurrir. La guanidulato ciclasa también aumenta al momento de disminuir las concentraciones de calcio. Si disminuyen las concentraciones de calcio y aumenta la guanidulato ciclasa, o sea, es más activa a concentración menor de calcio, esto va a condicionar que haya más GMP y se abra el canal. En resumen, al momento de ocurrir la activación del fotorreceptor, van a existir mecanismos que de manera directa o indirecta van a llevar a que todo regrese a la normalidad y que por así decirlo, que nos adaptemos a la luz. ¿Va? ¿Claros? Sí. Muy bien. Bueno. Tenemos dos fotorreceptores, conos y bastones, que podemos hablar de sus diferencias en general por la forma. De hecho, por esto se les dice más conos, porque tienen forma de cono, y a los bastones se les dice bastones en forma de bastón. La cantidad es diferente. Se dice que hay de 3 a 4.5 millones de conos y alrededor de 90 a 100 millones de bastones. Ya hablamos de esto. El tipo de fotopigmento también es una diferencia entre los dos fotorreceptores. En los bastones, el tipo de fotopigmento, ¿cuál es? Rodopsina. Y en los conos, el tipo de fotopigmento se le llama pigmento sensible al azul, pigmento sensible al verde, pigmento sensible al rojo. ¿Va? De la distribución y el patrón vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Y bueno, en general, los conos son buenos para la resolución, o sea, tienen una resolución espacial alta, pero son relativamente insensibles a la luz. Por lo tanto, los conos priorizan agudeza a expensas de sensibilidad. Los conos son necesarios para la agudeza visual, para la visión que tenemos de día. A esta visión se le denomina visión fotópica. ¿Va? En contraparte, los bastones tienen una resolución espacial muy baja, pero son muy sensibles a la luz. Por lo tanto, los bastones son sensibles a expensas de agudeza. ¿Ok? Y son necesarios para la visión escotópica. La visión escotópica
es con la que vemos en la noche, pero ahorita que salgamos. Pero si uno lo refiere cuando es en un lugar oscuro, ves menos detalles cuando está iluminado. Sí, por eso. Esta es la visión fotópica, con la visión que normalmente vemos, y esta es la visión escotópica, ¿no? La visión fotópica es con la que, bueno, les decir eso no te iba a repetir. Y bueno, si perdiéramos los conos, se dice que quedaríamos francamente ciegos, o sea, no veríamos. Sin embargo, si perdiéramos los bastones, sí veríamos en el día, pero en la noche nuestra visión se tornaría como una película de las viejitas y de muy mala calidad. Dime. Entonces, creo que los perros ven a blanco y negro porque tienen más entonces los bastones. Pregunta tonta, es que me iba así como de, oye, entonces si ellos ven a blanco y negro es porque tienen más bastones. Probablemente es porque no tienen conos, la verdad. Ah, sería más de que no tienen esto de los colores. Ajá. La verdad no sé el de los perros, o sea, sí es muy sabido que ven a blanco y negro. Voy a tratar de ver si encuentro algo, pero... ¿Mandé? ¿Cómo No que? está comprobado. Ah, ok, Está estoy bien. comprobado, según yo también lo ven azul, así que no. Sabe. Habría preguntado un perro. Pero bueno, me da mucho risa los chistes de los perritos de que dicen... Está un perrito jugando uno y le dice cambio a gris. Ah, está buenísimo. Pero bueno, avanzamos. Existe algo que se llama visión mesópica, ¿va? Que es como la con la que vemos un crepúsculo. Para el crepúsculo son necesarios tanto los conos como los bastones. ¿Ok? Ay, pensé que estaba levantando la mano. Me asusté demasiado. Es que volteé y vi en mi campo visual una mano levantada y era un pie. Estuvo muy extraño. Pero bueno, avanzamos. Entonces, ya hablamos de que los conos nos permiten a los humanos y a muchos animales discriminar objetos en base a su color. Tenemos tres tipos de conos con fotopigmentos distintos, ¿va? En general, tenemos conos para longitud de onda corta, para los cuates, ver azul, longitud de onda media, para los cuates, verde, y longitud de onda larga, para los cuates, rojo. A pesar de que solo tenemos estos tres fotorreceptores, se dice que la combinación de la activación de muchas longitudes de onda es lo que permite que veamos distintas tonalidades o distintos colores, ¿no? Tengo otra duda. No sé si recuerdas el meme sobre qué color ves el vestido. Ah, sí. ¿Qué Sí, eso? sí. O sea, mira, la neta, estuve buscando información de qué sucede. La verdad no lo sé. No he encontrado un libro fidedigno que sea eso, la verdad. No lo sé. Bueno, yo había Siendo sincero, no lo sé. Dime. yo había leído Dímela, ¿no? sí. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Constanza. Constanza, sí es cierto, Constanza. Como el libro de oficio Constanza. Así va a acordar. Había leído que era por la cantidad de luz en donde te encontraras lo que se vería. Tiene sentido. Más oscuro, lo veías de Azul, ¿no? y si había más luz, ya lo Es veías como más dorado, blanco. Órale. Voy a ver si encuentro ahí algo respecto a eso, ¿va? Pero bueno, avanzamos. Entonces, de manera normal, se dice que nosotros vemos tricromático. ¿Ok? Puede darse la situación en algunas personas que no vean una longitud de onda, ¿va? En otras palabras, que no vean un color. Lo que conocemos como daltónico. Una persona que no pueda ver el rojo vería así y se les denomina protanopía. Una persona que no puede ver el verde se le denomina deuteranopía. Sin embargo, es un poquito más complejo, ¿va? Porque como ya hablamos, la combinación de las longitudes de onda nos da diferentes colores. Esto lo digo porque para nuestra lógica, pues si los verdes no ven el verde, pues no ven las hojas, ¿no? Pero si
sí las ve, pero las ve distintas. ¿Ok? ¿Y por qué no ve las flores rojas? Porque es muy complejo, la verdad, es algo que yo no entiendo. Pero son imágenes de cómo ven la gente, ¿va? Y existe otra situación que se llama tritanopía, en la cual no hay para el azul, ¿va? Sin embargo, esta es muy raro. Las más comunes, protanopía y deuteranopía. ¿Va? Para que se ríen un rato, les voy a contar una anécdota que me sucedió con una persona que era daltónica. Desde los 15 años más o menos trabajo. Empecé trabajando de mesero en una cenaduría muy cerca de mi casa, que me gustaba muchísimo cómo cocinaban. Entonces era lo mejor de este mundo porque cenaba gratis y me pagaban. Entonces, un día entró una persona nueva, un muchacho que no ubicaba, pues, o sea, de vista. Total, ese día la cenaduría estuvo llenísima. Y en la cenaduría servíamos las flautas, las de con chile en un plato de color y las de sin chile en un plato beige. Pero como había tanta gente ese día, pues no había platos beige limpios, entonces había puro color. Entonces ese día yo estaba en el comal y le dije a mi amigo, oye, en el plato rojo van las flautas con chile, en el plato verde van las flautas sin chile. Arre. Yo seguí mi pedo. Pues como que mi compa dijo, ¿cuál? No manches, ¿cuál era el plato con chile? ¿Cuál chile? Dijo, ni modo, 50-50, a ver si le damos. Y llevó las flautas con chile a una persona que las quería sin chile. Hubiera sido yo, pues bueno, si son con chile, pues me las como más a gusto, si son sin chile, le echo más chile. Pero una persona sumamente especial. Entonces, pues se quejó con el que en ese entonces era mi encargado. Y mi encargado me regué, yo le digo, oye, güey, pues yo le expliqué igual. O sea, yo le dije, aquí van las de con chile, aquí van las de sin chile. Nos regañaron a los dos. Y bueno, ya estaba después un tanto enojado porque me habían regañado por algo que había sido mi culpa, estaba riendo. Y ese amigo, ese compañero y yo éramos los que cerrábamos el lugar. Entonces me dijo, oye, güey, es que la neta se me olvidó mencionarte que soy daltónico. Entonces, pues no manches. Me morí de risa ese día, me morí de risa. Vivía a 2 cuadras o sea, yo vivo a 2 cuadras de la cenaduría y me iba siempre a mi patineta, entonces me acuerdo, le digo, muriéndome de la risa por lo que ha sucedido, y lo sigo viendo ese amigo y me sigo acordando de que es daltónico por eso. Pero bueno, a veces hago comentarios así, que sean de risa, o que sean de arte, que al rato les va a tocar ver, para distraerlos un poco de lo que estamos viendo. Sé que la clase se puede tornar pesada y por eso hago comentarios para que sea como un relax mental, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos. Dime. ¿Cómo dijiste que se llamaba la incapacidad de ver el azul? Tritanopía. Dígase, ¿cómo se llama tu amigo? No sé, Fernando. Tritanopía. Y bueno, esto es lo que intentaron ver en su práctica de pares craneal. Salud. Es el fondo de ojo. Un oftalmoscopio por nada, así se ve la retina. Sin embargo, creemos que vamos a entrar y vamos a ver así, ¿no? Pero vemos esto. Por lo tanto, conforme nos vayamos moviendo, vamos a ver diferentes partes. Este de aquí se le denomina papila o disco óptico, que es la entrada de las fibras nerviosas hasta el sistema nervioso central. Esta porción de aquí se denomina que es un punto ciego porque no tiene fotorreceptores, ¿ok? No se detecta imágenes en ese punto. De manera contraria, existe lo que se llama la mácula y en su centro la fóvea, que la fóvea es el punto de mayor agudeza visual, la cual es una zona avascular, debido a que si tuviera vasos que pudieran entrar por aquí, interferiría, gracias, con la calidad de la imagen. Por lo tanto, se nutre completamente del coroides, ¿ok? Y bueno,
En general es importante que sepan que la papila del disco óptico es una zona muy bien circunscrita, o sea, tienen que ver sus bordes de manera muy nítida, tiene que tener un borde aperlado y de él parten las arterias y las venas. Las venas son más grandes que las arterias en relación 2:1 y se dice que las venas en el ojo sí tienen pulso, ¿va? Y bueno, nuestro punto de mayor agudeza visual está restringido a una zona con 1.2 milímetros de diámetro, algo sumamente pequeño, ¿va? Como ejercicio, todos en este momento fijen su mirada en algo, en lo que sea. Si ustedes mueven su mirada 6 grados en sentido nasalo-temporal, su agudeza visual va a disminuir en un 75%. Si quieren ver esto de manera más clara, en la noche o al rato cuando estén leyendo el libro, enfoquen su vista en una palabra y les va a ser imposible, viendo esa única palabra, leer todo el renglón, ¿va? Es por eso que los movimientos de los ojos y los movimientos de la cabeza, algo que vamos a ver hablar después, cumplen un papel tan importante para la visión, ¿va? Pero bueno, eso lo veremos después de terminar esto. Les voy a mandar una imagen para que evidenciemos el punto ciego, es un ejercicio. Sí estoy del grupo con ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué foto tiene el grupo? ¿Un gatito? Sí. Bueno, todos descarguen esa imagen y pónganla en su celular en sentido horizontal, ¿va? Y bueno, este es el punto ciego, ¿va? Dice que está aproximadamente a 15 grados después del punto de mayor agudeza visual y un poquito más inferior que el punto de agudeza visual. Y bueno, para esto, para este ejercicio, todos van a cubrir su ojo derecho, ¿va? Van a alejar su mano con su celular aproximadamente a una distancia de unas 15 pulgadas, que son como 30 y tantos centímetros. Cubran su ojo derecho y cubriendo su ojo derecho van a mover el celular hacia su izquierda. Recuerden siempre estar enfocando en la cruz. Cuando lleguen a su punto ciego, van a dejar de ver el círculo. ¿Lo vieron? Sí. Y si quieren hacerlo, acuérdense horizontal, para que vean mejor la imagen. Y si quieren hacerlo con el de abajo, no van a ver una línea punteada, van a ver una línea continua. ¿Va? Así es como se dan cuenta de que sí tenemos un punto ciego. ¿Va? Si lo pudieron ver en la noche, lo intentan. Bueno. Ahora vamos a hablar del epitelio pigmentario. Ya hablamos de que es importante para la regeneración del fotopigmento, el ciclo retinoide, ¿va? También es importante para un recambio de los discos membranosos que ya son senescentes del segmento externo, ¿va? Y bueno, no sé si a ustedes les pareció la primera vez que empezaron a leer esto, a mí me pasó el primero a leer. Está medio extraño que la luz no entre por los fotorreceptores, ¿no? Que la luz entre pues por el segmento, por la parte totalmente contraria. Se dice que esto es así debido a que es importante que el segmento externo esté en contacto con el epitelio pigmentario para la regeneración del fotopigmento, ¿no? Podría ser una respuesta a lo que nos parece sumamente paradójico. Y bueno, existen otras células en la retina. Una de las a mencionar son las células horizontales, que las células horizontales transmiten
las señales en sentido horizontal desde los conos hasta las células bipolares. Su salida siempre es inhibitoria y de alguna forma, al ser inhibitoria, proporciona un mecanismo de inhibición lateral, garantizando la transmisión de los patrones visuales con un debido contraste. Va a ser más entendible con esta imagen. No se concentren tanto en esta imagen, ignórenlo un poquito. Se dice que tenemos dos poblaciones de células, las células on cells y las células off cells. Las células on cells se encuentran en el centro. Al momento de recibir un estímulo lumínico, las células on cells se activan y las células off cells que se encuentran alrededor con la luz se inhiben. Por lo tanto, al momento de llegar un estímulo lumínico por el centro, se dice que gracias a las células horizontales existe este mecanismo de inhibición y se favorece que el estímulo siga y se mande una imagen hacia el sistema nervioso central con el debido contraste. Es algo medio complejo, pero quédense con que las células horizontales hacen inhibición lateral. Y bueno, existen las células bipolares, que no hay mucha información sobre ellas. En general únicamente es un contacto con las células fotorreceptoras y otras células de la retina. Se dice que hay dos poblaciones, las despolarizantes y las hiperpolarizantes. Guyton menciona que sí hay una diferencia en lo que hacen cada una, sin embargo ese párrafo es sumamente confuso y puede llegar a ser un tanto ambiguo. Por lo tanto, es más idóneo que se queden con que es una célula de conexión. Después vienen las células amacrinas, que las células amacrinas se dice que hay más de 30 tipos y que se han identificado por lo menos 12 funciones. Se dice que es una vía directa para la visión de los bastones. También se dice que es una respuesta enérgica al desaparecer las señales visuales. También se dice que son especiales o importantes cuando existe un movimiento de un punto a través de la retina en una dirección específica. Y ya por último se dice que son muy importantes para cambios en la iluminación y que responden a potentes estímulos visuales lumínicos. Pero en general, a menos de que sean oftalmólogos o amacrinólogos, pues a lo mejor no se toparán mucho con estas reglas. Pero es importante saber que existe. Y bueno, una población de células también muy importantes son las células ganglionares, que las células ganglionares transmiten las señales de salida desde la retina hasta el cerebro a través del nervio óptico. Las células ganglionares, sus axones, son las fibras del nervio óptico. Son las únicas neuronas que transmiten potenciales de acción. Se dice esto porque las otras células en la retina transmiten potenciales electrotónicos, debido a que la retina es sumamente pequeña. Se dice que no es necesario un potencial de acción para mandar la información entre célula a célula. Y hay aproximadamente 1.6 millones de células ganglionares. Por lo tanto, si recordamos que tenemos de 3 a 4.5 millones de conos, 2 conos confluyen por cada célula ganglionar. Y si recordamos, los bastones son alrededor de 90 a 100 millones de bastones. Por lo tanto, cada 60 bastones confluyen en una célula ganglionar. Y Guyton menciona que existen 3 clases de células ganglionares. Más adelante vamos a hablar de que Purves mencionó otras poblaciones, pero bueno, es importante hablar de ambos. Las células ganglionares W se dice que reciben el mayor componente excitatorio desde los bastones, que tienen una velocidad lenta y que son importantes para el movimiento direccional en el campo visual.
corresponden aproximadamente el 40% de estas poblaciones, y se dice que tiene una velocidad de conducción de 14 metros por segundo. Son encargadas de transmitir los detalles finos de las imágenes, ¿va? Y aproximadamente constituyen el 55%. Después tenemos las células Y, que su velocidad de conducción es de 50 metros por segundo. Son encargadas de las modificaciones rápidas del campo visual, tanto al movimiento como intensidad lumínica, y constituyen aproximadamente el 5% de estas poblaciones. ¿Va? Más adelante, ya que hablemos de la vía visual, vamos a hablar de las células ganglionarias. Y bueno, esta es una escultura de Juan Boralto que se llama El rapto de la Sabina. De la Sabina. Sabina, S-A-B de burro, I-N-A. Es una estructura de mármol que mide aproximadamente 4 metros con 10 centímetros de altura, no sumamente grande. Y Juan Boralta fue un escultor activo en el siglo XVI, y la historia que intenta contar esta escultura es relacionada a la fundación de Roma. Cuando Rómulo funda Roma, existía una preocupación de este por el hecho de que no había muchas mujeres. Había una población de gente cercana a Roma que se les denominaba los sabinos, y los romanos, de manera muy salvaje, decidieron robar a las sabinas, esto para que la población de Roma se casara con ellas y hubiera más gente que quisiera ir a Roma, que quisiera estar en Roma, que quisiera vivir en Roma. Obviamente pues a los sabinos no les pareció y intentaron o planearon vengarse. Sin embargo, cuando intentaron vengarse los sabinos, las sabinas no estuvieron de acuerdo, debido a que en ese entonces las sabinas ya tenían hijos, muchas de ellas. Por lo tanto, las sabinas prefirieron, en lugar de quedarse sin esposo, en el caso de que se murieran los romanos, o en lugar de quedarse sin hermanos o padres, en el lugar de los sabinos, pues prefirieron que las cosas se quedaran igual. En la escultura es una sabina la que está siendo secuestrada, un romano, y el padre viejo de la sabina sumamente consternado por un acto tan salvaje. La verdad, la historia no me gusta esta historia, pero me fascina la escultura. Se dice que esta escultura tiene, desde el ángulo que la veas, una proyección distinta, y por eso me gusta compartir. Se encuentra en Florencia, Italia. Y ya como comentario agregado, si yo antes de nacer me hubieran dicho, puedes escoger cualquier talento, solo uno, me hubiera dicho poder hacer algo así. La verdad me parece algo fantástico, pero bueno, no, pues la vida no está hecha de complacencias. Dime, Constante. Tengo una duda sobre las ilusiones ópticas. Llevo rato con esa duda queriendo preguntarte. Ajá. Que cómo es que influye, como ahorita dijiste que dependiendo del ángulo que veas eso, cambia la ilusión que te da. O sea, más bien te da una imagen distinta, en el hecho de que te deja ver detalles muy finos de la escultura desde donde la veas. Pero no sé, sinceramente, a qué te refieres con ilusión óptica. Es que, por ejemplo, no sé si has visto las imágenes que das cuenta que se mueven los colores y así, y es como de acá, pero si está estético. Podría decirse que es un tanto, vamos a ver un ejemplo de una imagen, algo parecido así, que es por cómo están pareadas ambas imágenes, ¿va? Pero es algo sumamente complejo que, para ser sinceros, no entiendo, ¿va? Voy a intentar leer algo de eso e intentar resolver tu pregunta, ¿va?
Y bueno, vamos a empezar con las vías centrales de la visión. Es importante mencionar que las vías centrales de la visión podemos dividir nuestro campo, más bien la retina, primero en dos mitades. Retina nasal, la que está cercana a la nariz, y retina temporal, la que está cercana al hueso temporal. A su vez podemos dividir la retina en retina superior y retina inferior. Existe algo, más bien ocurre algo curioso en el hecho de que las imágenes que en el campo visual están más hacia el campo temporal se proyectan en la retina nasal, y las imágenes que se encuentran en el campo temporal, nasal, se proyectan en la retina temporal. Ocurre lo mismo con superior e inferior. Lo del campo superior se ve en la retina inferior, lo del campo inferior se ve en la retina superior. En otras palabras, todo está al revés. ¿Va? Y bueno, vamos a empezar con la vía visual. ¿Alguien me ha prestado un marcador? ¿Sí se lo regresé? Ah, sí, Alex, gracias. Una vez que concluyen todas las fibras de la retina, forman el nervio óptico. ¿Va? Pero en el nervio óptico sigue una representación de fibras nasales y fibras temporales. ¿Va? El 60% de las fibras, al llegar al quiasma óptico, se decusan. ¿Va? Y el 40% sigue ipsilateral. El 60% que se decusó sigue el otro lado para formar el tracto óptico. ¿Va? Y el 40% en su confluencia con el 60% del otro ojo forman el otro tracto óptico. ¿Va? 5 puntos extra sobre examen para quien diga que es la rodilla de von Willebrand. En el campo visual. 5 puntos extras al que en el campo visual me diga que es la rodilla de von Willebrand. Hago esto porque cuando llegamos a neurología, otras clínicas, nos damos cuenta que no conocemos al 100% la vía visual. ¿Va? La rodilla de von Willebrand está formada por las fibras provenientes del cuadrante nasal inferior. Aquí vienen las fibras nasales y antes de decusarse forman esta rodillita, ¿va? Que se le denomina rodilla de von Willebrand, que lleva las fibras provenientes del cuadrante nasal inferior. ¿Va? Es importante porque se puede lesionar. ¿Ok? Entonces, mi deber en fisiología es que ustedes después de aquí sepan que existe una rodilla de von Willebrand. A lo mejor no se van a acordar, pero que sepan que existe y que sepan buscarlo. ¿Ah? Y bueno, después de que todo sigue por que se forman los tractos ópticos, gracias, Alex. Bueno, después que ya se forma el tracto óptico, la información hace relevo en el tálamo. ¿Va? Específicamente en el núcleo geniculado dorsolateral del tálamo. ¿Va? Ahí. Pensé que habían dicho qué. Después del núcleo geniculado parten radiaciones, lo que se conoce como radiación óptica, que va del núcleo geniculado a la corteza visual primaria. También a la vía visual primaria se le llama
vía retino genículo estriado. ¿Va? Esto a que la corteza visual primaria, por su apariencia, también se le denomina corteza estriada. Y se encuentra en el área 17 de Brodmann, cisura calcarina. ¿Va? Regresando un poquito a la radiación óptica, hay ciertos haces. Uno de ellos es el haz de Meyer, que es el que está en verde. El haz de Meyer se dice que lleva información de la retina inferior, o sea, del campo visual superior. ¿Va? Se extiende un tanto hacia el lóbulo temporal y después alcanza la corteza visual primaria. ¿Dónde íbamos en preguntas? A Andrea le preguntamos, a ti no te preguntamos, sí te preguntamos, te agradecieron. Vamos con Carlos. Muy bien, Carlos. Aparte de estos lugares de los que hablamos, de la vía visual primaria, ¿a qué otros lados hace estación la vía visual? ¿A qué otros lugares llega? Importantes para la visión. Dime por lo menos uno. ¿No te acuerdas, Constanza? Tampoco me acuerdo. Génesis. ¿De las áreas de Brodmann? No. Bueno, es que sé que el área visual secundaria es la 18 y terciaria es la 19. Sí, tienes totalmente toda la razón con eso. Pero mi pregunta es encaminada a que aparte de esta vía, ¿a dónde más llega la información de los ojos? ¿En dónde más hace relevo? Alex. Puede ser la glándula pituitaria. Glándula pituitaria. ¿Para qué llegaría la glándula pituitaria? Para formar la... Es la glándula pineal. la pineal. Muy bien. Sin embargo, tienes totalmente la razón en el hecho de que llega al hipotálamo, a un núcleo necesario para la regulación de los ciclos circadianos. ¿Cuál núcleo es? Supraquiasmático. Entonces, muy bien lo que dijo Alex, llega al núcleo supraquiasmático para la regulación de los ciclos circadianos. ¿Cómo me dijiste que te llamas, Verónica? Karen, perdón. ¿Alguien alguna Verónica aquí? ¿No? ¿Ah, sí? Karen. ¿A dónde más llega la información de los ojos? Son 3 lugares. Alex ya dijo uno. ¿No? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? No acuerdo. Arlene. Arlene. ¿De acuerdo? Lo voy a ver. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. ¿Cuál es Andrea? De acuerdo. Daniel. ¿No? Jorge. Aparte de estos lugares, ¿a dónde más llega la vía visual? Ay, no, yo me sabía la de hipotálamo. Mariano. No sé, la Ah, pensé que sí sabías. Me ilusionaste. Diana. No leí ese nombre. Diego. ¿A dónde más llega? Echeverría. Ricardo. Daniel. Ay, recuerda otra vez, por favor. Dulces, es cierto. Dulces. Juanca, es que eso es del capítulo 3 de Ojo y... Bueno, ya casi acabamos, no se preocupen. ¿El capítulo 3? Pero bueno, ya vieron su práctica de pares craneales. Sí, pues no. Entonces, sí, me deben de saber más o menos qué sucede. ¿Alguien sabe? Bueno, no estoy segura. ¿Alguien aquí? No es lo del núcleo protector. Eso, Vicky, muy bien, muy bien. Folículo superior y... Eso, ya dijo los dos que faltaban. Muy bien. Núcleo pretectal, los núcleos pretectales es importante para que después haga sinapsis con el núcleo de Binger-Westphal necesario para los reflejos pupilares, ¿va? Que después vamos a hablar de eso también. Y el colículo superior es importante para la coordinación de los movimientos de la cabeza y los ojos a objetos visuales. ¿Ok? Entonces, ¿no leyeron? El tercero. Nos encargaste de Es que nos dijiste uno y dos. ¿Qué?
El 1 prácticamente no cuenta. Acuérdense que una no es ninguna, entonces un capítulo no es ninguna. No fueron dos. A ver. No, ¿saben qué? Bueno, mañana terminamos ojo. Y yo creo que empezamos poquito de motor. Ah, no, con ustedes. No, sí, oído. Ustedes se oído. ¿Ah? Después de oído, motor. Ok. Sí, porque si no, no me van a entender. Bueno, dale, Luce.